La familia, diga familia. A veces damos por sentado que nuestra familia y ahí la llevamos como sea, pero creo que Dios tiene un propósito más grande para nuestra casa. Empecemos a soñar por una casa mejor. Yo sé que usted tiene una buena casa, una buena familia, pero vamos a creerle al Señor que nuestro hogar sea un lugar donde habita la presencia del Espíritu Santo siempre, que sea un lugar donde nosotros podemos encontrar restauración, sanidad, que nuestra casa sea un lugar de bendición y poder de Dios. Amén. Quiero que empecemos, leyendo el Salmo 127. El versículo 1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo no sé si usted ha tenido un sueño de casa. Es que muchas veces pensamos que la casa es solamente la casa, el lugar físico. Y soñamos con esa casa y creemos que con el tiempo nosotros tenemos que tener casas más grandes y con una vista hermosa. No sé cómo es la casa de sus sueños. De pronto con unas hamacas, una mecedora, con piscina, me dicen por acá, que quede así al bordecito de la montaña y usted ver toda la montaña con un laguito. Hace poco estuvimos en una casa que tiene un laguito y yo decía, guau, se veían las garzas y de todo eso sería como una casa ideal. Entonces, muchas veces le apuntamos a la casa, pero a veces la familia, el vínculo, el matrimonio, nuestros hijos, a veces no soñamos tanto con ellos y no los estructuramos y empezamos a edificar, pero nuestros hijos, nuestra casa, nuestro hogar, no lo estructuramos tanto. Entonces, si dice la palabra que nosotros en vano trabajamos, si el Señor no edifica la casa, es porque a veces dejamos de lado al Señor cuando vamos construyendo. Y de pronto tú ya tienes nietos y crees que ya está tu casa lista y edificada, pero creo que seguimos en construcción, ¿verdad? En cada etapa que estamos pasando, tenemos que construir. En cada etapa que estamos viviendo tenemos que soñar y tenemos que involucrar al Señor en cada una de estas áreas. No solamente en tu casa física, es más, esa casa a veces uno la deja, ya se acabó, yo viví en ese barrio, etcétera, y eso pasa, pero lo que no pasa es el vínculo, tus hijos, la unidad de la familia, el lugar donde tú te encuentras seguro, donde tú quieres encontrar paz, donde quieres disfrutar, esa es tu casa. No importa si la sala está rota o es la mejor sala del mundo, es el hogar en que tú encuentras la presencia de Dios. Y a veces nos esforzamos más en tener la sala que queremos y no el hogar que nos merecemos. Y creo que hoy por eso vamos a estar descubriendo en la palabra por qué es importante construir y edificar desde el principio con el Señor, que en nuestras conversaciones esté el Señor ahí involucrado. Tenemos que hacerlo nosotros, obvio. No vamos a decir, Señor, tú edifica la casa. No, si el Señor no está, en vano estamos construyendo, pero nosotros tenemos que construir. Entonces, construimos y vamos involucrando al Señor. Que nosotros vayamos trabajando y empecemos a modelarle a nuestros hijos lo que queremos que ellos vean en nuestra casa, que seamos muy intencionales, porque les voy a decir algo. A veces somos muy intencionales en el viaje, tenemos un presupuesto de todo el año, tenemos el pasaporte, la visa, las maletas, la maleta que me quepa, la maleta que no sé qué, y a veces con nuestros hijos, con nuestro esposo, vamos dejando que las cosas vengan y vamos resolviendo como lo que ya está en crisis. A veces solamente involucramos al Señor cuando ya no hay nada más que hacer. Y eso está bien, no hay problema. Pero qué bueno que de aquí en adelante nosotros empecemos a involucrar al Señor ya
no en lo que no hay nada que hacer, sino en lo que viene para nuestra casa, en lo que estamos soñando, en lo que queremos para nuestras generaciones. Creo que hoy el Señor nos está invitando, suelta lo que pasó y arranca hacia adelante. Lo que ya no has hecho, ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Seamos intencionales, involucremos al Señor en nuestras peticiones, involucremos al Señor en lo que yo quiero de vida, de familia y de casa, en lo que yo quiero para mis hijos. Yo creo que todos anhelamos que nuestros hijos nos superen. Si nosotros podemos estudiar, que ellos estudien y hagan maestría y se especialicen y aprendan 2 idiomas y viajen, y cierto, queremos siempre lo mejor. Si yo estoy sirviendo, que mis hijos sirven y prediquen y vayan y evangelicen y hagan misiones, y uno quiere siempre lo mejor. Y para eso necesitamos que sea el Señor el que edifica la casa. Que nosotros siempre estemos pensando que Dios está incluido, que nuestras conversaciones, si nosotros fuéramos conscientes de que el Señor está en nuestras conversaciones, seguramente habría palabras que no usaríamos. Habría gestos que no haríamos. Habrían cosas como la ceja así arriba que no lo permitiríamos, porque somos súper conscientes de que el Señor está ahí en nuestra casa. No nos olvidemos que hay un proceso de construcción. De pronto tú quieres cosas mejores, empieza por el cimiento. El cimiento es Cristo. Que nosotros siempre estemos confiando y teniendo al Señor primero. Y creo que la manera de hacerlo es orando. Diga, vamos a orar. La oración hace diferencia en nuestra familia. La oración hace que la casa de nosotros sea edificada de una manera distinta. La oración siempre produce un buen fruto. De pronto no en el tiempo que nosotros quisiéramos, pero siempre produce un buen fruto. Nunca dejes de orar por tu casa. Nunca dejes de orar por tu familia. Y quiero que leamos la historia de Ana. Ana era una mujer estéril. Su esposo se llamaba Elcana y Elcana tenía 2 esposas. Entonces vamos a leer en 1 Samuel 1, el 4 al 9. Dice la palabra: el día que ofrecía sacrificio, Elcana celebraba la ocasión dando porciones de carne a Penina. Penina era la otra esposa de él, y a sus hijos e hijas. O sea, no solamente tenía uno, sino que tenía varios hijos. Ana le daba una porción especial, pues la amaba mucho, a pesar de que el Señor no le había concedido tener hijos. Yo le quiero contar que en esa época era muy importante la descendencia. Casi que si la mujer no tenía hijos era como, usted no es muy apreciada. Pero Elcana quería mucho a Ana. Y entonces dice: Penina empeoraba la situación burlándose de Ana a causa de su esterilidad. Todos los años era igual. Penina se burlaba y se reía de ella cuando iban a Silo y la hacía llorar, tanto que Ana no podía comer. Los que pensaron que el bullying era de ahora, no. Miren lo que pasaba. Y después el 8 dice: ¿qué pasa, Ana?, le pregunta Elcana, su esposo. ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges tanto por no tener hijos? Él sí se creía harto. Él: ¿no es mejor tenerme a mí que tener 10 hijos? Es un hombre seguro. Dice, una tarde en Silo, no sé qué le respondió Ana ahí. ¿Usted qué le hubiera respondido? Una tarde en Silo, después de la cena, Ana fue al santuario. Elí, el sacerdote que estaba sentado en el lugar acostumbrado junto a la entrada, y ella estaba profundamente angustiada y clamaba con amargura mientras oraba al Señor. Y yo me quiero detener ahí. Muchas veces nosotros pasamos situaciones tan dolorosas que lo que nos hace esta situación es alejarnos del Señor, y no se vale. No puede ser que nosotros nos alejemos. Así con tu dolor, con la amargura, con la ansiedad, con la preocupación. Así es que tenemos que ir a clamar al Señor, y más por los de nuestra casa. Por ese hijo que de pronto está terrible o que no sabemos, o por los papás.
cualquier situación y cualquier cosa familiar, busquemos al Señor. Me gusta que dice en la palabra que Ana estaba profundamente angustiada. Yo no me imagino lo que era vivir en esa casa. La otra haciéndole siempre muecas y burlándose y uy, horrible, ¿verdad? Terrible ese ambiente de esa casa. Pero esta mujer va con su angustia, la presenta delante del Señor, oraba, dice en la palabra. De pronto creo yo que lo que nos falta a nosotros para tener una mejor relación familiar orar. Es orar, porque yo también he pasado cosas duras y a veces uno dice, lo último que quiero es orar. No siento que el Señor me escuche, ni voy a la iglesia, mejor no vuelvo a servir, y uno hace pataleta como si eso produjera algo bueno, no produce nada bueno. Creo que la invitación es, dejemos lo que ya pasó, porque a veces uno empieza a decir, no fui capaz ni siquiera de orar 5 minutos, entonces ya mejor no oro. No, al revés, si no fue capaz 5 minutos, hágale 2. Empiece por 2 minutos, por 3 minutos, por 4 minutos y se va volviendo la necesidad de poner en manos del Señor nuestra situación, lo que tú estés pasando. La familia es tan valiosa que creo que por eso sufre tantos ataques en esta época. Porque lo fácil es que tú renuncies a tu familia. Hay familias que se pelean porque llevaron 5 pedazos de carne, el otro se comió 3, nos dejó solo a 2 y éramos 4, entonces ya no lo volvemos a invitar. Hay mamás que yo conozco que dicen, si no me llama, yo no lo llamo. Y yo digo, ¿pero por qué? Si no lo llama, llame usted, vuelva a llamar, ¿qué tiene de malo? Es que me hizo cara así, entonces ya en Navidad, que cada uno mire qué hace. No, volvámonos a encontrar. Hay esposos que les sale cada vez más trabajo y no es que ganen más, no, es que están hartos de llegar a la casa. Por eso no llegan a tiempo. Y uno dice, bueno, pero que se vea que más plática. No, es mejor no voy porque el ambiente es tenaz. Ana oraba aún con sus sentimientos. Mira, muchas veces nosotros nos dejamos gobernar por nuestras emociones y sacamos a Dios de la ecuación. Que con tus sentimientos tú puedes ir delante del Señor con tu dolor, con la tristeza, con la amargura. Puedes ir delante del Señor y poner en sus manos tu casa, tus peticiones, tu necesidad. De pronto peleaste horrible, te dijeron cosas feas. Ahí es el punto de venir y de presentarle esa herida al Señor. El Señor es el único que te puede dar el consuelo que necesitas. El Señor es el único que puede sanar, que puede restaurar, que puede levantar. Él puede hacerlo. Pero lo que pasa es que nosotros cogemos esa herida y seguimos peleando y seguimos hablando y seguimos diciendo, así no va a haber posibilidad que seamos sanos. Que nosotros cada vez que tengamos la oportunidad de buscar del Señor, lo busquemos. ¿Qué tan importante es cada familia? No permitas que nada detenga tu oración. Recuerda que Dios es más grande que todos los problemas. Dios es más grande que ese problema familiar que tienes, que esa ruptura matrimonial. Dios es más grande. Dios es más grande que esos hijos que a veces no están portándose bien o el que se alejó y está en una mala situación. Dios es más grande. Declara conmigo, Dios es más grande que mi situación. Créelo. Dice el versículo 11, Ana hizo un voto, le dijo, Señor Dios Todopoderoso, si miras mi dolor y respondes a mi oración dándome un hijo, yo te lo devolveré y será tuya para toda su vida y jamás será acortado su cabello. Ella le dijo, te lo voy a consagrar porque los sacerdotes y los que estaban en el templo no se cortaban sus cabellos y a eso ella se refería, dame un hijo y yo te lo voy a entregar. Esa oración se volvió no solamente en la queja y en el anhelo que ella tenía, sino que entregó su amargura, soltó esa necesidad que tenía y no solamente eso, sino que esa oración cambió y le dio propósito a su necesidad. Y nació, y bueno, no le voy a hacer spoiler. Ana quería un hijo, quería un propósito y ella entendió que esa oración la respuesta iba a ser un milagro.
Yo sí creo que Dios es vigente y está haciendo milagros hoy mismo. Yo creo que Dios puede hacer un milagro sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu matrimonio. Dios puede hacer un milagro. Y Ana, la respuesta fue en el versículo 27. Le pedí a él que me diera un hijo y él ha respondido a mi petición. El Señor lo hizo y el Señor le envió un hijo y se llama Samuel. Y usted va a encontrar en la palabra qué tan determinante fue Samuel para la historia en Israel. El Señor le dio la respuesta. Ella cambió esa necesidad, ese dolor en un propósito. Nosotros podemos ser muy intencionales. A pesar del dolor que estemos pasando, nosotros podemos hacer que la oración traiga dirección a nuestra vida. Nosotros podemos hacer que la oración se vuelva en un propósito, en una esperanza de vida. Nosotros con nuestra oración cambiamos generaciones. Un papá que ora es un papá en que sus generaciones se transforman. Una mamá que ora mueve los cielos. Un papá y una mamá que oran hacen cambios profundos. Esa es nuestra esperanza. El Señor escucha nuestra oración. El Señor trae dirección. El Señor está preparándonos. Cada vez que tú pones una necesidad en sus manos, ese tiempo de espera que a veces tú dices, esto es mucha espera, es un tiempo de preparación donde tú sigues involucrando al Señor. A veces oramos y como no pasó hoy, pues ya mañana no oro. No decaigas en tu oración, no te desanimes, sigue creyéndole al Señor. Nosotros como casa hemos pasado en muchas cosas. Mis hijos queriendo servir al Señor y mis hijos no queriendo ni ir a la iglesia. Ya ahorita no, pero cuando eran pequeños pasamos por todo eso, pero nunca desistimos de orar. Nunca dijimos, no lo vamos a seguir haciendo. No, siempre estábamos involucrando al Señor en cada decisión. ¿Cómo tenemos que hacer? Señor, ayúdanos, danos la dirección, en que esto se vuelva intencional para nuestra vida. Cada oración que tú haces, el Señor la escucha, el Señor va a traer la respuesta. Dios no está ignorando tus lágrimas. En esta semana el pastor decía en el devocional, tus lágrimas son una semilla. Y creo que así va a ser cada lágrima que tú has derramado por tu hogar, por tu casa, por tu matrimonio. Eso produce un fruto. Yo creo que el Señor va a traer respuesta a nuestras necesidades, pero tenemos que poner nuestra necesidad en sus manos. Tenemos que declararle a él nuestra dependencia, porque muchas veces hacemos como el Señor a un lado y como que no necesitamos tanto al Señor, yo miro cómo resuelvo. No, necesitamos depender del Señor. Segundo, vamos a orar y a declarar un propósito familiar. Le quiero decir que están los judíos pasando por el desierto, ¿cierto? Y hay una tierra prometida, diga tierra prometida. Y llega Josué y va a pasar a la tierra prometida y les dice en Josué 24:15, pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Pero yo y los de mi casa serviremos al Señor. Yo quiero que usted con fe declare eso. Pero yo y los de mi casa serviremos al Señor. Ahora yo quiero que usted lo haga con fe. Pero yo y los de mi casa serviremos al Señor. Esto hizo Josué. Yo creo que tú y tu casa van a servir al Señor. Josué estaba en un punto en que o pasamos y le servimos y le creemos al Señor o nos quedamos allá con los demás. Y Josué no dijo, vengan, ¿ustedes quieren servirle al Señor? ¿O será que más tarde, cuando ya estén grandes, cuando ya tengan su familia? Él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor.
convencido, modelando. Y creo que a veces a nosotros como papás nos ha faltado la determinación de decirle a los de nuestra casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Evaluemos cómo estamos siendo un modelo de vida para nuestros hijos, de constancia, de disciplina, de determinación, aún en el servicio. Porque a veces venimos a la iglesia, pero como tenemos que llegar a tiempo, salimos todos peleando. ¿Le pasa o solo me pasa a mí? Nos pasa, ¿no? Apúrese, ya vamos tarde, muévase. Y entonces salen los hijos como mal, pero ahí tenemos que ser intencionales. Levantémonos antes, tengamos armonía. Bueno, desde ya nos vamos a preparar. Mañana vamos a ir a llegar antes, tenemos nuestro servicio, vamos a ir a adorar al Señor. Que nuestros hijos vean de verdad en nosotros las ganas que tenemos de venir a la iglesia. Nuestra determinación tiene que ir en combo, con toda. Lo declaramos, oramos y modelamos. Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Tenemos que mostrarle a nuestros hijos por qué venimos a la iglesia, porque nos apasiona adorar al Señor, porque nos encanta, disfrutamos que nuestra vida sea edificada, porque creemos que el Señor está haciendo la obra. Mientras tú vienes y te sientas, le estás diciendo, Señor, me interesa tus planes para mi vida, me interesa lo que tú tienes acá, quiero venir a aprender y ir y ponerlo en práctica. Y Josué dice, pero yo y los de mi casa serviremos al Señor. Esa fue su decisión y hoy quiero que sea nuestra decisión, que tú puedas en tu oración declarar siempre con fe, yo y mi casa serviremos al Señor, y que se extienda nuestra oración y podamos empezar a modelarle a nuestros hijos una vida cristiana. Papás que aman al Señor de verdad. ¿Y cómo demuestras tú que amas al Señor? Cuando tú amas a tu esposa, cuando tú amas a tu esposo, cuando nos servimos en la casa, cuando tenemos cuidado cómo nos tratamos, cuando dejamos en nuestra casa una casa sin groserías, cuando tenemos disciplina, cuando nosotros podemos darle gracias a Dios por todo, haya mucho o no haya tanto. Eso es una vida que modela. Eso es una vida que va congruente con lo que nosotros creemos. Y si de pronto no funcionaba así de aquí atrás, no importa, vamos a hacerlo de aquí en adelante. Que nosotros hagamos todo con amor, que nosotros lo aclaremos con firmeza, que nosotros podamos de aquí en adelante, así tus hijos estén alejados o tu familia no conozca o tus papás estén alejados o de pronto la persona con que tú vives, tu esposo o tu esposa, tú vengas tú solito, vamos a creerle al Señor. A veces los esposos no vienen, no en este lugar, no en la iglesia, pero puede pasar que la esposa le ha llenado tanto de cantaleta al Señor que el Señor lo último que quiere hacer es venir a la iglesia. Que nosotros podamos modelar el amor de Dios. Yo sé que te van a decir, venga, ¿usted dónde es que va? Que usted llega tan alegre, está tan cambiado, está tan diferente. Yo quiero ir. ¿Cierto que sí? Alguien me escribió en esta semana, es que alguna compañera de trabajo va a ese lugar y yo quiero ir. Y yo dije, ¿por qué esa compañera no la ha invitado? Pero no importa, esa compañera está modelándole vida a esta otra persona. Así tiene que ser en nuestra casa, que nuestros hijos se contagien de querer venir a la iglesia porque es un lugar de sanidad, de restauración, donde nosotros involucramos al Señor intencionalmente para que el Señor obre y transforme. Si estamos acá es porque necesitamos que nuestra conducta mejore, que lo que hablamos mejore, que lo que hacemos mejore. Necesitamos hábitos, necesitamos valores y ahí está el Señor obrando. Amén. Y dice en Deuteronomio 6, el versículo 6, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La oración no es solo pedir, 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 la oración es construir.
Y como tenemos al Señor de nuestra parte, vamos a poder construir bien. Cuando nosotros estamos inculcándole la palabra a nuestros hijos, estamos levantando muros de cuidado, de protección. Cuando nosotros le inculcamos y oramos con nuestros hijos, les estamos dando autoestima. A veces nuestros hijos reciben también tan maltrato en el colegio. No estoy diciendo que les peguen ni nada, sino que a veces se burlan de nuestros hijos. A veces se burlan porque son cristianos, a veces se burlan porque no dicen groserías o porque comparten. Pero si nuestros hijos tienen cimentada la palabra en su casa, nuestros hijos entienden que tienen identidad, que son hijos de Dios, que los aman, unos papás que oran por ellos y que siempre les están dando gracias a Dios por su inteligencia, por su sabiduría, por las cualidades que tienen y los están formando en las debilidades que tienen. Eso es importante. Ora con tus hijos, ora por ellos. Ora con tu esposo, ora por él, ora con tu esposa, ora por ella. Esa oración cambia la manera como nosotros pensamos, cómo nos vamos a expresar. A veces somos brochas, somos patanes, porque ya viene así la relación deteriorada, pero cuando tú empiezas a orar, empiezas a soltar todo. Empiezas a ver que nada pasa, empiezas a ver que todo lo que está pasando, que todo lo que estaba en el pasado va a ser libre, va a ser restaurado, va a ser renovado. Cada vez que nosotros bendecimos a nuestro esposo, la unidad mejora. Si tú estás todo el tiempo diciendo, "Ay, es que ese gordo no me ayuda en nada y deja los zapatos tirados y llega haciendo mala cara", pues cuando lo veas, en cambio, si tú empiezas, Señor, gracias, bendícelo, gracias, Señor, porque se dedica, porque es trabajador, porque viene, porque cubre, gracias, Señor, porque tú le vas a quitar ese cansancio cuando llega al trabajo y va a llegar feliz, va a llegar tranquilo. Cuando él llega, tú lo vas a ver con otros ojos. A esos adolescentes que a veces se ponen difíciles y responden y uno dice, pero ¿qué le pasó? Señor, bendícelo. Gracias porque tú le das talentos, porque le das dones. Empiezas a tener una buena comunicación con ellos. A veces ellos lo que quieren es ser escuchados, pero nosotros los estamos, en vez de escucharlos, les estamos diciendo, apague la luz, mueva los zapatos, no sé qué. Y entonces ellos dicen, siempre me siento regañado. Que nosotros estemos orando. Que nosotros siempre pongamos al Señor primero, que Él nos va a ayudar a edificar nuestra casa. El propósito se mantiene vivo cuando hay oración. ¿Qué ambiente espiritual estás poniendo tú en tu casa? O sea, ¿qué ambiente? Porque a veces, si te quejas mucho, ya el ambiente es pésimo. ¿Qué ambiente espiritual estamos poniendo? Si estás permitiendo que haya oración, a veces también lo sientan a uno, vamos a orar. Y uno, "Oh". Y es que había película, o el esposo, es que había partido, vamos a orar. ¿Quién quiere orar así? Nadie, ¿verdad? Obvio, siempre dice la palabra, la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero que haya tiempos de oración donde todos nos involucremos y estemos bien y no sea el espacio incómodo, como que ore usted y todo de mal genio. No, que nuestra oración sea la que nos levanta, Señor, gracias por este día. De la nada nosotros a veces estamos comiendo y de la nada mi esposo empieza, ay Señor, y te bendecimos y empezamos a orar y podemos ver cómo la presencia del Señor nos ayuda cuando tenemos carga, cuando estamos pasando momentos difíciles, aún de enfermedad, podemos orar y podemos encontrar que en Él está la respuesta, la fortaleza que necesitábamos. ¿Qué ambiente espiritual estás poniendo tú en tu casa? ¿Será que nuestros hijos disfrutan de nuestra oración o nuestra oración solo es una queja constante? Que nosotros también al orar estamos modelando. Al orar y al alabar al Señor estamos modelando. ¿Qué fe puedo hoy tener en mi casa? Renovemos nuestra manera de pensar, seamos más agradecidos. Que en nuestra casa se respire un ambiente de armonía
Y eso tú lo vas a poder hacer si oras más, porque de pronto hemos estado lastimados y tenemos heridas de años y no se han resuelto, pero si tú vienes y presentas eso delante del Señor, el Señor trae sanidad. Pero si tú te quedas con esa herida, como que tú respondes mal y después te responden peor y cada vez estamos trayendo más división a nuestra casa. 3, cree en la promesa de Dios sobre tu familia. Quiero leerles Hechos 16 del 30 al 34. Dice, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Yo les voy a contar que este era el carcelero de Filipos y ahí estaba Pablo y Silas presos y hubo un terremoto y ellos quedaron libres y se abrieron las rejas de la cárcel y este hombre ya estaba muy preocupado. Dijo, mejor me mato porque si ven que se me soltaron los presos, me van a matar. Entonces, ahí estaba Pablo y dije, no, aquí estamos, tranquilo. El Señor hizo que nosotros quedáramos libres, pero no nos hemos ido. Y creo que todo esto tenía ese propósito de que él, el carcelero y su familia conocieran al Señor. Y él dice, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Les preguntó suplicante. Y después de sacarlos de allí, le dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu familia. Y yo creo que esto aplica para lo que hablamos de Josué, que es una persona determinada a que su casa le sirva al Señor. Cuando nosotros creemos en el Señor, será salva también nuestra familia. Creámosle al Señor por nuestras familias. Necesitamos creerle al Señor por nuestra familia. De pronto esa persona ha sido dura, difícil, es que no se le puede hablar, es que no vamos a decir eso, vamos a decir, Señor, eres tú el que hace la obra en ese familiar mío, eres tú el que lo va a convencer, eres tú el que se va a acercar, creámosle al Señor. Y ahí dice, cree en el Señor Jesucristo, serán salvos tú y tu familia, le respondieron. Entonces le contaron delante de sus familiares las buenas noticias del Señor. Y en aquella misma hora, el carcelero le lavó las heridas y él se bautizó junto con los demás miembros de su familia. Y después prepararon un banquete y el carcelero rebosaba de gozo, al igual que sus familiares, porque ya todos creían en el Señor. Yo le creo al Señor por esta palabra para mi familia. Yo sé que el Señor está obrando en medio de nuestra casa y a veces nos hemos preocupado y en vez de decirle a la gente con amor, conoce al Señor. Aquí Pablo le dijo, mira, es que ahí está el Señor Jesús. Esas son las buenas noticias. El Señor murió por ti, por tus pecados. Quiere que tú lo abraces, quiere estar contigo. Él te amó tanto. En esto consiste el amor de Dios. Esa creo que fue la manera de que él conoció al Señor y toda su casa se bautizó. Pero a veces nosotros conocemos al Señor y empezamos, usted se va a ir para el infierno, ¿cómo es posible que no vaya a la iglesia? Y empezamos a darles palo a la familia, cuando lo que necesitamos es mostrarle al Señor Jesús que es puro amor y misericordia, que ha sido tan bueno con nosotros, que ha derramado tanta gracia que no nos merecíamos. Pero nos creemos con una superioridad moral que vamos señalando a todo el mundo y pues no hay manera que nuestra familia a veces conozca si nosotros primero no tenemos la humildad de sentir que el amor de Dios ha sido bueno con nosotros y ese amor de Dios es el que nosotros tenemos que enseñarle a la gente. Por eso creo que es importante que no soltemos nuestra oración. Cuando un corazón se rinde, una familia se transforma. Cuando nuestro corazón está anhelando por conocer de Dios, tú y tu casa servirán al Señor. Ninguno de los de tu familia se tiene que perder. ¿Por qué? Porque vamos a ser luz, porque nosotros somos la diferencia en medio de nuestra casa. Amén.